Yo maté al marido de mi hija con mis propias manos. Lo estrangulé con un cable mientras él dormía, y lo último que vio antes de morir fueron mis ojos llenos de odio. ¿Y sabes qué le susurré al oído mientras se ahogaba? Esto es por todas las niñas que vendiste, desgraciado. Esta es la historia más dolorosa que he guardado en mi corazón durante 15 años. Una historia que me ha costado la relación con mi única hija, que me ha convertido en una asesina, pero que volvería a vivir exactamente igual si tuviera que hacerlo otra vez. Me llamo Dulcinea, tengo 72 años y necesito contar esta verdad antes de que sea demasiado tarde. Necesito que alguien entienda por qué una madre de familia, una abuela respetable, terminó matando al padre de sus nietos. Necesito que sepas que a veces la justicia no llega por los caminos normales y que a veces una mujer tiene que ensuciarse las manos para proteger a los que ama. Porque Valdemar no era solo el esposo abusivo que echó a su suegra de la casa. Era un monstruo que traficaba con seres humanos, un demonio que vendía niñas como si fueran mercancía. Y mi hija, mi pobre Rosángela, no tenía idea de con quién se había casado. Todo empezó en el año 2008, cuando mi hija conoció a Valdemar en una fiesta del pueblo. Ella tenía 25 años. Era una muchacha trabajadora, bonita, con toda la vida por delante. Él tenía 32. Era dueño de un negocio de transportes, tenía dinero y hablaba bonito. Desde el primer día que lo trajo a casa, algo en él me dio mala espina. No sabía qué era exactamente, pero había algo en sus ojos, en la manera en que me miraba, que me ponía los pelos de punta. «Mamá, no seas desconfiada», me decía Rosángela cuando yo le comentaba mis dudas. «Valdemar es un buen hombre, me trata como una reina». Y era cierto que la trataba bien. Le compraba regalos caros, la llevaba a restaurantes elegantes, le prometía una vida de lujos. Rosángela estaba enamorada, ciega de amor, y no veía las señales que yo sí veía, como el hecho de que Valdemar siempre tenía dinero en efectivo, pero nunca hablaba específicamente de su trabajo, como que recibía llamadas a todas horas y siempre se alejaba para contestar, como que a veces desaparecía por días enteros sin dar explicaciones claras. «Viajo por trabajo», era todo lo que decía cuando Rosángela le preguntaba. Se casaron 6 meses después de conocerse. Una boda por todo lo alto, con más de 200 invitados, en el salón más caro del pueblo. Yo estaba feliz por mi hija, pero no podía quitarme de encima la sensación de que algo malo iba a pasar, y no me equivoqué. Los primeros meses de matrimonio fueron normales. Valdemar se portaba como el yerno perfecto, respetuoso, cariñoso, generoso. Hasta me regaló una cadena de oro por el Día de las Madres. Pero poco a poco empezó a cambiar. Empezó a hacer comentarios sobre cómo yo interfería en su matrimonio, sobre cómo era raro que una mujer casada siguiera viviendo con su madre, sobre cómo él y Rosángela necesitaban su espacio. «Tu mamá es muy entrometida», le decía a Rosángela cuando pensaba que yo no escuchaba. «Siempre está opinando sobre todo. No nos deja ser una pareja normal». Yo trataba de mantenerme al margen, de no meterme en sus asuntos, pero era mi casa también. Había vivido ahí durante 20 años, desde que mi esposo murió, y Rosángela era apenas una niña. No era fácil volverme invisible en mi propio hogar. Las tensiones fueron creciendo. Valdemar empezó a ser más directo con sus quejas. Me decía que ya era hora de que buscara mi propio lugar, que ellos necesitaban privacidad, que una pareja recién casada no podía tener a la suegra viviendo con ellos. «Pero mamá no tiene a dónde ir», le decía Rosángela. «Esta es su casa también. Entonces que se busque un apartamento», respondía él. «Yo le puedo ayudar con el dinero para el depósito». Pero yo sabía que no era solo por el espacio. Era porque Valdemar no quería testigos de lo que fuera que estaba haciendo. Era porque mi presencia lo incomodaba, lo ponía nervioso. La gota que derramó el vaso fue una noche de diciembre. Valdemar llegó muy tarde, borracho, y empezó a gritarle a Rosángela porque la cena estaba fría. Yo salí de mi cuarto para ver qué pasaba y lo encontré zarandeándola. «¡Suéltala!», le grité. «No le pongas las manos encima a mi hija». Valdemar me miró con una rabia que me heló la sangre. «Usted no se meta en lo que no le importa, vieja entrometida». «Sí me importa», le respondí.
Es mi hija y esta es mi casa. ¿Su casa? Se rió con una crueldad que nunca le había visto. Esta casa está a nombre de Rosángela, y Rosángela es mi esposa. Así que técnicamente esta es mi casa. Tenía razón. Cuando Rosángela cumplió 18 años, yo había puesto la casa a su nombre para evitar problemas legales. Nunca pensé que esa decisión se volvería en mi contra. Valdemar, por favor, intervino Rosángela llorando. No le hables así a mi mamá. Tu mamá tiene que aprender cuál es su lugar, le respondió él. Y su lugar no es aquí. Esa noche escuché a Valdemar presionando a Rosángela para que me echara de la casa. Escuché cómo le llenaba la cabeza de ideas sobre lo tóxica que era nuestra relación, sobre lo poco saludable que era que una mujer de mi edad dependiera de su hija. Piénsalo, amor, le decía. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos intimidad sin preocuparnos de que tu mamá nos escuche? ¿Cuándo fue la última vez que pudimos caminar desnudos por nuestra propia casa? Y Rosángela, mi pobre hija enamorada, empezó a creerle. Una semana después, Rosángela vino a mi cuarto con los ojos rojos de tanto llorar. Mamá, me dijo, necesitamos hablar. Ya sabía lo que venía. Lo había visto en sus ojos durante días. Valdemar y yo hemos estado pensando, continuó, y creemos que sería mejor que buscaras tu propio lugar. No es que no te queramos aquí, pero tu marido no me quiere aquí, la interrumpí. No es eso, mamá. Es que necesitamos nuestro espacio. Somos una pareja joven, queremos tener hijos y una abuela estorba. Rosángela empezó a llorar. No digas eso. Tú sabes que te amo. Pero Valdemar tiene razón. No es normal que una mujer casada viva con su madre. ¿Y a dónde se supone que voy a ir?, le pregunté. No tengo dinero para rentar un apartamento. Mi pensión apenas me alcanza para comer. Valdemar dice que te puede ayudar con el depósito. Y yo te voy a dar dinero todos los meses para que puedas pagar la renta. Promesas. Todas promesas que sabía que no iban a cumplir una vez que me fuera de la casa. Rosángela, le dije, tomándola de las manos, ese hombre no es lo que parece. Hay algo malo en él. Algo que no puedo explicar, pero que siento aquí en el pecho. Mamá, por favor, no empieces con eso otra vez. Escúchame, le grité. Soy tu madre. He vivido más que tú. Sé reconocer cuando un hombre es peligroso. Valdemar no es peligroso, me gritó de vuelta. Es mi esposo. Es el hombre que amo. Y estoy harta de que siempre hables mal de él. Esa fue la primera vez en la vida que mi hija me gritó. La primera vez que eligió a un hombre por encima de su propia madre. Tienes una semana para encontrar un lugar, me dijo antes de salir de mi cuarto. Lo siento, mamá, pero ya tomé la decisión. Una semana. Después de 25 años criando sola a esa niña, después de sacrificar mi juventud, mis oportunidades, mi vida entera por ella, me daba una semana para desaparecer de su vida. No encontré ningún apartamento que pudiera pagar. No tenía referencias, no tenía ahorros, no tenía a nadie que me avalara. Los pocos familiares que me quedaban vivían lejos y tenían sus propios problemas. El día que se cumplió la semana, Valdemar llegó con 2 hombres y una camioneta. Venimos por las cosas de doña Dulcinea, le dijo a Rosángela, como si yo no estuviera ahí. Empacaron mis pocas pertenencias en cajas de cartón. Mi ropa, mis fotos, los recuerdos de toda una vida. Todo cabía en la parte trasera de una camioneta. ¿A dónde la van a llevar?, preguntó Rosángela llorando. A una pensión del centro, mintió Valdemar. Ya está todo arreglado. Pero no me llevaron a ninguna pensión. Me dejaron en la terminal de autobuses con mis cajas y me dijeron que me las arreglara sola. Aquí tiene 500 reales, me dijo Valdemar dándome un sobre, para que se establezca. 500 reales. Eso era lo que valía para él una vida entera de sacrificios. Esa noche dormí en la sala de espera de la terminal. Y la siguiente, y la siguiente. Los 500 reales se acabaron en una semana. Gasté la mitad en comida y la otra mitad en un cuarto de hotel barato por 3 noches. Después de eso, la calle se convirtió en mi hogar. Durante 6 meses viví como una indigente. Dormía en parques, en portales de tiendas, en refugios cuando había espacio. Comía lo que encontraba en la basura o lo que me daban por caridad. Me bañaba en baños públicos cuando podía. Y todo ese tiempo, Rosángela no me buscó ni una sola vez. Traté de acercarme a la casa varias veces,
pero Valdemar había puesto un portón nuevo con candado. Las pocas veces que logré hablar con Rosángela, ella me decía que estaba bien, que era feliz, que había tomado la decisión correcta. Mamá, tienes que entender, me decía. Valdemar y yo estamos construyendo nuestra vida juntos. No puedes seguir dependiendo de mí para todo. No estoy dependiendo de ti, le respondía. Solo quiero que sepas que estoy viviendo en la calle, que tu madre está durmiendo en parques porque tu marido me echó de mi propia casa. Eso no es culpa de Valdemar, me decía. Eso es porque tú no quisiste buscar trabajo, porque no quisiste adaptarte. ¿Buscar trabajo? A los 57 años, sin estudios, sin experiencia laboral, ¿adaptarme? ¿A vivir como una perra en la calle? Mi propia hija me había lavado el cerebro. Valdemar la había convencido de que yo era la culpable de mi propia desgracia. Pero la vida tiene maneras extrañas de mostrarte la verdad. Una noche de julio, estaba buscando un lugar donde dormir cuando vi una camioneta conocida estacionada en un callejón oscuro. Era la camioneta de Valdemar. Me escondí detrás de unos contenedores de basura y esperé a ver qué pasaba. A los pocos minutos, Valdemar salió de un edificio abandonado acompañado de 2 hombres que no conocía. Estaban arrastrando a una muchacha que no podía tener más de 16 años. La niña estaba drogada o golpeada porque apenas podía caminar. La metieron en la parte trasera de la camioneta como si fuera un bulto. «Esta va para São Paulo», escuché que decía Valdemar. «El cliente ya pagó la mitad. Cuando la entreguen les dan el resto». «¿Y si se despierta en el camino?», preguntó uno de los hombres. «Le dan más de esto», respondió Valdemar mostrando una jeringa. «Pero no mucha. El cliente la quiere viva». Se me heló la sangre. Mi yerno, el hombre que había echado a su suegra de la casa por interferir en su matrimonio, estaba traficando con personas. Estaba vendiendo niñas como esclavas. Los vi subirse a la camioneta y alejarse. Yo me quedé ahí, escondida entre la basura, tratando de procesar lo que acababa de ver. Mi hija estaba casada con un traficante de personas, con un hombre que secuestraba niñas y las vendía como mercancía, con un monstruo que probablemente había usado el dinero de esas ventas para comprarle regalos caros, para pagar la boda elegante, para mantener el estilo de vida que tanto impresionaba a Rosángela. Tenía que contárselo. Tenía que advertirle del peligro en el que estaba. Al día siguiente fui a la casa. Toqué el portón hasta que Rosángela salió. «Mamá, ¿qué haces aquí?», me preguntó mirando mi ropa sucia, mi pelo despeinado, mi aspecto de indigente. «Necesito hablar contigo», le dije. «Es urgente. Es sobre Valdemar. ¿Otra vez vas a empezar con eso?» «Escúchame», le grité. «Anoche vi a tu marido secuestrando a una niña. Está traficando con personas». Rosángela me miró como si estuviera loca. «¿Qué estás diciendo?» «Lo que escuchaste. Vi cómo metían a una muchacha drogada en su camioneta. Escuché cómo hablaban de venderla». «Mamá, estás delirando. Valdemar tiene un negocio de transportes. Es normal que mueva gente de un lugar a otro». «No era transporte normal», le grité. «Era una niña inconsciente. Hablaban de clientes, de dinero, de entregas». Rosángela negó con la cabeza. «Mamá, mírate. Estás viviendo en la calle. Probablemente no has comido bien en días. Tu mente te está jugando trucos». «No estoy loca», le supliqué. «Sé lo que vi. Tu marido es un criminal». «Basta», me gritó. «Estoy harta de que inventes historias sobre Valdemar. Primero decías que tenía algo raro, ahora dices que es un criminal. Todo porque no puedes aceptar que me casé y que ya no te necesito». «Rosángela, por favor». «No, mamá. No voy a escuchar más mentiras. Valdemar es un buen hombre. Me ama, me cuida, me da todo lo que necesito. Y tú no puedes soportarlo. Te está engañando. La que está mintiendo eres tú», me gritó con una rabia que nunca le había visto. «Estás inventando estas historias horribles porque quieres que me separe de él, porque no puedes aceptar que soy feliz sin ti. Soy tu madre», le grité desesperada. «Todo lo que he hecho en mi vida ha sido por ti. ¿Por qué iba a inventar algo así?» «Porque estás celosa», me respondió. «Porque no puedes soportar que alguien más sea lo más importante en mi vida». Esas palabras me partieron el corazón. Mi propia hija pensaba que yo era capaz de inventar algo tan horrible por celos. «Si vuelves a acercarte a esta casa», me dijo antes de cerrar el portón, «voy a llamar a la policía. Y si vuelves a inventar historias sobre mi marido,
Voy a pedir una orden de restricción. Me quedé ahí parada, del otro lado del portón, llorando como no había llorado desde que murió mi esposo. Mi hija me había elegido a él por encima de mí. Mi hija prefería creerle a un criminal que a su propia madre, pero yo sabía la verdad. Y aunque Rosángela no me creyera, no podía quedarme callada mientras ese monstruo siguiera vendiendo niñas. Fui a la policía, les conté lo que había visto, les di la dirección del edificio abandonado, la descripción de la camioneta, todos los detalles que recordaba. ¿Y usted qué estaba haciendo en ese callejón a esas horas?, me preguntó el oficial. Buscando un lugar donde dormir, le respondí con honestidad. Me miró de arriba abajo, viendo mi ropa sucia, mi aspecto de indigente. ¿Usted consume drogas, señora? No, le grité. Estoy viviendo en la calle, pero no soy drogadicta. Vi lo que vi. Mire, señora, me dijo con condescendencia. Recibimos muchas denuncias de personas en situación de calle. A veces la desesperación, el hambre, la falta de sueño pueden hacer que la gente vea cosas que no son reales. Sí son reales, insistí. Investiguen, vayan a ese edificio. Lo vamos a tomar en cuenta. Me mintió. Déjenos sus datos y la contactamos si necesitamos más información. Nunca me contactaron. Nunca investigaron. Para ellos, yo era solo una indigente loca inventando historias. Pero yo no me iba aventando a rendir. Durante las siguientes semanas, vigilé el edificio abandonado todas las noches. Vi cómo llegaban camionetas con niñas drogadas. Vi cómo las metían al edificio. Vi cómo salían horas después, vacías. Conté por lo menos 12 niñas en un mes. 12 vidas que Valdemar y su red estaban destruyendo. Traté de seguir las camionetas, pero a pie no podía ir muy lejos. Traté de tomar fotos con un celular que encontré en la basura, pero no funcionaba. Traté de conseguir más pruebas, pero no tenía recursos, no tenía ayuda, no tenía nada más que mi palabra. Y mi palabra no valía nada para nadie. Una noche, mientras vigilaba el edificio, vi algo que me hizo tomar la decisión más difícil de mi vida. Vi a Valdemar salir del edificio con una niña que no podía tener más de 14 años. Una niña que se parecía tanto a Rosángela cuando era adolescente que por un momento pensé que era ella. La niña lloraba, suplicaba, trataba de escapar. Valdemar la agarró del pelo y la arrastró hasta la camioneta. Por favor, escuché que decía la niña. Tengo familia. Mi mamá me debe estar buscando. Tu mamá ya no te va a encontrar, le respondió Valdemar con una crueldad que me heló la sangre. ¿Dónde vas? Nadie te va a buscar. Y ahí, viendo cómo ese monstruo trataba a esa niña como si fuera basura, entendí que la justicia no iba a llegar por los canales normales. Entendí que si alguien iba a parar a Valdemar, iba a tener que ser yo. Esa noche seguí la camioneta hasta la casa. Vi cómo Valdemar llegó, se bañó, se cambió de ropa y se acostó junto a mi hija como si fuera un esposo normal. Rosángela no tenía idea de que el hombre que dormía a su lado acababa de vender a una niña de 14 años. Esperé hasta las 3 de la mañana. Sabía que a esa hora ambos estarían dormidos profundamente. Me metí al patio por un hueco en la cerca que conocía desde que la casa era mía. La puerta trasera estaba abierta. Valdemar se sentía tan seguro en su propia casa que ni siquiera se molestaba en cerrar con llave. Entré sigilosamente y fui directo al cuarto principal. Ahí estaban, durmiendo tranquilamente. Rosángela del lado derecho, Valdemar del izquierdo. Mi hija se veía tan joven, tan inocente, tan ajena al horror con el que estaba casada. Por un momento dudé. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si lo que había visto tenía una explicación inocente? Pero entonces vi la ropa de Valdemar tirada en el suelo. La misma ropa que llevaba puesta cuando arrastró a esa niña hasta la camioneta. Y en el bolsillo de la camisa vi un fajo de billetes. Dinero manchado de sangre. Dinero pagado por la vida de una niña. Fui a la cocina y busqué algo que me sirviera. Encontré un cable de extensión largo y resistente. Volví al cuarto y me acerqué a la cama. Valdemar dormía boca arriba, roncando suavemente. Se veía tan tranquilo, tan en paz. No tenía pesadillas por las niñas que vendía. No perdía el sueño por las vidas que destruía. Pero esa iba a ser su última noche de sueño tranquilo. Le puse el cable alrededor del cuello
y apreté con todas las fuerzas que me daban la rabia y la desesperación. Valdemar despertó inmediatamente, tratando de quitarse el cable, tratando de respirar. Sus ojos se encontraron con los míos en la oscuridad. «Esto es por todas las niñas que vendiste, desgraciado», le susurré al oído mientras apretaba más fuerte. Él trató de gritar, pero el cable le cortaba la respiración. Trató de pelear, pero yo tenía la ventaja de la sorpresa y la posición. Rosángela se despertó con el ruido de la lucha. «¿Qué pasa?», preguntó medio dormida. Cuando encendió la luz y me vio ahí, estrangulando a su marido, gritó como nunca la había escuchado gritar. «Mamá, ¿qué estás haciendo?». «Lo que debería haber hecho hace meses», le grité sin soltar el cable. «Matando al monstruo con el que te casaste». Rosángela trató de quitarme de encima de Valdemar, pero yo no me moví. Había esperado demasiado tiempo para esa oportunidad. «Suéltalo», me gritaba llorando. «Lo vas a matar». «Esa es la idea», le respondí. Valdemar dejó de moverse. Sus ojos se pusieron en blanco. Su cuerpo se relajó. Estaba muerto. Solté el cable y me quedé ahí, mirando el cuerpo sin vida del hombre que había destruido tantas vidas. Esperé sentir culpa, remordimiento, horror por lo que acababa de hacer, pero lo único que sentí fue alivio. «Mataste a mi marido», me gritaba Rosángela, abrazando el cuerpo de Valdemar. «Mataste al hombre que amo». «Maté a un traficante de personas», le respondí con calma. «Maté a un hombre que vendía niñas como esclavas». «Estás loca», me gritó. «Valdemar no era un criminal, era un buen hombre». «¿Un buen hombre?». Me reí con amargura. «Rosángela, tu buen hombre acababa de vender a una niña de 14 años. Vi cómo la arrastró hasta su camioneta. Escuché cómo le dijo que su mamá nunca la iban a encontrar». «¡Mentira!», me gritó. «Tú estás inventando todo eso». «¿Inventando?». Fui hasta la ropa de Valdemar y saqué el fajo de billetes del bolsillo. «¿Inventando esto? ¿De dónde crees que salió este dinero, Rosángela? ¿De transportar mercancía normal?». Mi hija miró el dinero confundida. Él tiene un negocio». «Sí, tiene un negocio», le dije. «Un negocio de vender seres humanos». Rosángela negó con la cabeza, sin querer creer lo que estaba escuchando. «Búscale los bolsillos», le dije. «Revisa su celular, revisa sus papeles. Vas a encontrar la verdad que no quisiste escuchar cuando te la dije». Con manos temblorosas, Rosángela empezó a revisar las cosas de Valdemar. En su celular encontró mensajes sobre mercancía, sobre entregas, sobre clientes satisfechos. En su cartera encontró tarjetas de contacto con nombres falsos y números de teléfono. Y en el cajón de su mesa de noche encontró fotos. Fotos de las niñas que había vendido. Fotos que probablemente usaba para mostrarles a los compradores. Rosángela se desplomó en el suelo, llorando. «No puede ser», repetía una y otra vez. «No puede ser verdad». «Es verdad», le dije sentándome junto a ella. «Tu marido era un monstruo, y yo lo maté para protegerte a ti y a todas las niñas que iba a seguir vendiendo». «¿Por qué no me dijiste nada?», me preguntó llorando. «¿Te dije nada?». Me reí con tristeza. «Te dije todo, Rosángela. Te advertí desde el primer día que había algo malo en él. Te conté lo que vi en el callejón. Te supliqué que me escucharas. Pero yo no sabía». «No sabías porque no quisiste saber», le dije. «Porque era más fácil creer que tu madre estaba loca que aceptar que tu marido era un criminal». Rosángela lloró durante horas. Lloró por el hombre que creía que conocía. Lloró por las niñas que habían sido vendidas. Lloró por haber echado a su madre de la casa. Lloró por todo. «¿Qué vamos a hacer ahora?», me preguntó finalmente. «Ahora vamos a llamar a la policía», le dije. «Vamos a entregarles toda la evidencia que encontramos. Y yo voy a confesar que maté a Valdemar». «No», me gritó. «No puedes ir a la cárcel». «Sí puedo», le respondí. «Y voy a ir con la cabeza en alto porque hice lo correcto». Llamamos a la policía. Cuando llegaron les entregamos todas las pruebas del tráfico de personas. Les conté exactamente cómo había matado a Valdemar y por qué. La investigación que siguió destapó una red de tráfico que operaba en 3 estados. Rescataron a docenas de niñas. Arrestaron a los cómplices de Valdemar. Y a mí me condenaron a 15 años de prisión por homicidio. Cumplí 12 años. Me soltaron por buena conducta y por mi edad. Durante todo ese tiempo Rosángela me visitó religiosamente.
Me pidió perdón 1000 veces por no haberme creído. Me agradeció por haber salvado a todas esas niñas. Me dijo que entendía por qué había hecho lo que hice. Ahora vivo con ella otra vez, en la misma casa de donde me echaron hace 15 años. Pero esta vez es diferente. Esta vez mi hija sabe quién soy realmente. Sabe que su madre es una mujer que fue capaz de matar para proteger a los inocentes. ¿Me arrepiento de haber matado a Valdemar? No. Ni un solo día de estos 15 años me he arrepentido. Él se lo buscó. Él eligió ser un monstruo. Él eligió vender niñas como mercancía. Yo solo le di lo que se merecía. Fui cruel. Sí. ¿Fui una asesina? Por supuesto. Pero también fui una madre que protegió a su hija. Fui una mujer que hizo justicia cuando el sistema falló. Fui alguien que se atrevió a ensuciarse las manos para limpiar el mundo de un poco de maldad. La gente siempre dice que hay que dejar que la justicia siga su curso, que no podemos tomarnos la justicia por nuestras propias manos. Mentiras. A veces la justicia necesita ayuda. A veces una mujer tiene que hacer lo que los hombres no se atreven a hacer. Habría sido diferente si la policía me hubiera creído desde el principio, si hubieran investigado mis denuncias, tal vez, pero no lo hicieron. Y mientras ellos se rascaban la barriga, Valdemar siguió vendiendo niñas. Así que hice lo que tenía que hacer, y salvé vidas. Las vidas de todas las niñas que Valdemar habría seguido vendiendo si yo no lo hubiera parado. ¿Y sabes qué es lo más irónico de todo? Que después de matarlo, me di cuenta de que Valdemar no era solo un criminal, era un cobarde que se aprovechaba de niñas indefensas porque sabía que ellas no se podían defender. Un cobarde que engañó a mi hija, haciéndose pasar por un hombre bueno. Si hubiera tenido el valor de enfrentarse a mujeres de su tamaño, tal vez no habría necesitado vender niñas para sentirse poderoso, pero no lo tenía. Era un cobarde que solo se sentía fuerte lastimando a los más débiles. Y los cobardes como él no merecen vivir. Ahora, antes de despedirme, quiero pedirte algo. Si esta historia te impactó, si te hizo reflexionar sobre la justicia, sobre la protección de los inocentes, sobre lo que una madre es capaz de hacer por amor, por favor dale me gusta a este video. Es muy fácil. Solo aprieta el corazón o el pulgar hacia arriba. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, historias reales de mujeres que hemos hecho cosas extremas por proteger a los que amamos, suscríbete a este canal. Aprieta el botón negro que dice suscribirse y así te van a llegar notificaciones cada vez que subamos un nuevo relato. Cuéntame en los comentarios, ¿crees que tuve razón en hacer lo que hice? ¿Habrías hecho lo mismo en mi lugar? ¿O crees que debería haber encontrado otra manera de parar a Valdemar? Me encantaría leer tus opiniones. Y si tienes alguna historia similar que quieras que contemos, escríbela en los comentarios. Todos los días estamos aquí, esperándote con nuevos relatos que te van a dejar sin aliento. Perdón si este video ha sido muy largo, pero estas historias hay que contarlas al detalle. Necesitaba soltar todo esto ya. Necesitaba que alguien supiera que a veces las madres tenemos que convertirnos en monstruos para proteger a nuestros hijos. Gracias por acompañarme hasta el final. Gracias por escuchar mi verdad sin juzgarme. O tal vez sí me juzgaste. Y está bien. Cada quien tiene derecho a su opinión. Pero yo me voy tranquila, sabiendo que hice lo que tenía que hacer, sabiendo que salvé vidas, sabiendo que el mundo es un lugar un poco más seguro sin Valdemar en él. Y si me vuelvo a encontrar con una situación así, volvería a hacer exactamente lo mismo, porque algunas cosas valen más que la libertad. Y la vida de los inocentes es una de ellas. Hasta siempre.